Muy buenas amigos, ¿qué tal? Esperamos que muy bien. Después de los ánimos que nos disteis en el último vídeo en el que os contamos cómo fue mi llegada a China, esta vez vamos a seguir con mi primer gran viaje, mi primer viaje en tren dentro del país. Fue un pedazo de viaje de más de 10 horas, los hemos hecho más largos, también hablaremos un poco de nuestras experiencias en tren en general. Os daremos, yo creo que información curiosa, esperamos, interesante. Pero bueno, volvamos al día 7 de septiembre del año 2011. Yo estaba, ya os conté que estaba en un hostal de estos para jóvenes y yo ya tenía mi billete de tren, porque cuando lo reservé una semana antes, más o menos, pagué un pequeño extra para que me lo enviasen al hostal. Había esa opción y me pareció muy útil porque no quería arriesgarme a... Ya sabéis que soy un desastre. Cuando llegué en el aeropuerto casi me olvidé de mi maleta. Entonces no quería arriesgarme a nada de eso. No sé cuánto pagué, seguramente no sería mucho. Y ya me fui con el billete a la estación. Llamé a un taxi en la calle. Y bueno, pues también tenía... Perdonad, si oís un ruido, es que ahora si oís un... Te está atacando a Pachi, nuestro pato mascota. Está atacando a Lele, perdón. A mi pierna. Está atacando a Lele, Pachi, nuestro pato mascota. Si oís un ruido extraño así como de pato, pues es él. Yo, por todas las historias que me habían ido contando, tenía un poco miedo de que el taxista me engañase o me diese una vuelta más larga de lo normal, pero no pasó nada de eso. Me cobró 1 euro, lo tengo apuntado en el diario, y bueno, sin ningún problema, aunque sí que puede ocurrir que si te ven muy guiri, muy turista perdido, pues eso, ¿no? Te den una vueltita más larga, no sé, en muchos países también pasa. Total, que nada, llego a la estación, era la estación del oeste de Pekín, al menos así es como lo anoté. Y bueno, si no habéis estado nunca en una estación, claro, aquella era una estación un poco ya envejecida, pero había un montón de gente, y eso que no eran vacaciones, porque en el Año Nuevo, por ejemplo, pues es una pasada, son océanos de gente, unas colas tremendas, o sea, es uno de los movimientos migratorios más importantes del planeta. Y nada, llegué, muchísima gente, había seguridad, pero seguramente no tanta como ahora, y eso, mucha gente de origen humilde, porque yo iba a tomar un tren de los lentos, digamos. En China, ¿cómo se llama a ese tipo de tren, Lele? Eso es, eso quiere decir literalmente piel verde, porque son de color verde, muchos son de color verde, y son locomotoras a diésel. Van lentos, suelen ir como a unos 80 km por hora, y yo ya sabía que mi viaje iba a ser de unas 10 horas, más de 10 horas. De hecho, lo hemos estado mirando ahora y todavía hay un tren, creemos que existe esa línea, y son 10 horas y media. A lo mejor algunos os preguntaréis, pero a ver, China es muy famosa por sus trenes de alta velocidad, ¿no? ¿Cómo es que tomaste un tren lento, diésel de esos? Pues porque esa tecnología se desarrolló, esa infraestructura se ha desarrollado sobre todo en la última década. Entonces, por ejemplo, todavía no había una línea de alta velocidad entre Pekín y Wuhan, que Wuhan es, digamos, la capital de la China central. Es una ciudad bastante importante, aunque en esos momentos tampoco estaba tan desarrollada. Pero creo que ya hay una línea desde Wuhan hasta Guangzhou. Eso es, sí que había una línea de alta velocidad ya en 2011 desde Wuhan al sur, a Guangzhou. Guangzhou es la capital de Cantón, de la provincia de Cantón, que es pues la fábrica, si China es la fábrica del mundo, y Cantón es la fábrica de China, se puede decir. Además, estos trenes que van mucho más lento todavía siguen en marcha en muchas partes. ¿Por qué? Pues porque son más asequibles, son más baratos, y además en muchos de ellos se permite dormir. Son trenes litera, y ojo, porque hasta el año 2005 más o menos todavía había líneas de tren con locomotoras de vapor.
O sea, muy poquitas, pero todavía existían algunas en funcionamiento. Y más tarde, hacia el año 2015, a mí me entró una especie de fiebre por ese tipo de máquinas e hicimos un viaje a un almacén museo en la provincia de Liaoning, en el noreste. Y bueno, pues estuvimos ahí sacando fotos a un montón de locomotoras recién jubiladas, no llevaban mucho tiempo paradas. A ver, ahora estas máquinas son prácticamente algo anecdótico, todavía se conserva algunas, sobre todo con fines turísticos, aunque también tienen vagones para los pasajeros locales. En el año 2017, poco después de comenzar este canal, fuimos a ver uno de estos trenes en la provincia de Sichuan y la verdad es que nos pareció una pasada, porque el final del trayecto era un pueblo que se había quedado prácticamente como en los años de Mao. Hoy en día, si quisiese repetir el mismo trayecto que hice en 2011 entre Pekín y Wuhan, tardaría menos de 5 horas. Hemos estado mirando y creo que el más rápido son 4 horas y pico, ¿no? Sí. No llega a 4 horas y media, para que veáis los avances que ha habido en ese aspecto. Pero bueno, lo que yo viví ese día fue muy diferente. Recuerdo que eso, pues lo que he dicho antes, al llegar había mucha gente que hoy los sabría identificar a una parte de ellos como trabajadores migrantes. Es decir, gente que viaja de las zonas rurales a las ciudades para trabajar. Muchas veces son trabajos temporales, a veces en condiciones un tanto precarias, aunque cada vez hay más control sobre ello. Y recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, que estaba yo ahí sentado esperando y de pronto se me acercó un señor como de unos 50 y pico años, es lo que tengo anotado, y yo di por hecho que era una persona sin hogar o alguien que se había pegado mucho tiempo viviendo en condiciones duras. Y eso, se me acercó y yo estaba en plan, no sé cómo me voy a poder comunicar con él, pero de pronto sacó un librito, me lo enseñó y yo miro y ahí va, era pues eso, un pequeño manual para practicar inglés, con vocabulario y tal. Y él pues quería practicar un poquito conmigo, me pedía que pues eso, que le leyese algunas palabras, él las repetía y no era alguien que estuviese mal de la cabeza o que tuviese problemas psicológicos ni nada, simplemente tenía interés. Me dejó alucinado, la verdad, es algo que no me esperaba. Y estuvimos ahí un ratito, él era muy amable hasta que llegó la hora de subir al tren. Esto me sorprendió bastante, pero pronto comprobaría la enorme importancia que tiene la educación en este país, que es algo que va mucho más allá de lo que generalmente entendemos como las edades en las que se forma la gente. Cuando nos llamaron para subir al tren, las colas que ya se habían formado se volvieron algo totalmente masivo y caótico. O sea, yo nunca había visto nada así y la verdad es que también me sorprendió un poco lo irregulares que son las esperas, ¿no? Las colas en este país. Todo el mundo con sus maletas, con sus trastos, o sea, había gente, yo en ese caso no, pero sí que he visto fotos de que años antes algunos incluso se subían con gallinas o con animales al tren. No era tan extraño. Sí. Por cierto, aquella estación era muy grande, pero no tanto como algunas que veríamos años después, sobre todo las construidas para los trenes de alta velocidad, que son algo titánico. O sea, diréis, ¡buah, qué exagerado, Javierto! No, de verdad, los que lo habéis visto sabéis de lo que hablo. El momento de subir al vagón también fue bastante loco. Iba todo el mundo ahí con sus cosas y recuerdo que pasé un buen rato hasta que todo el mundo encontró su sitio, dejó las maletas y nos pudimos sentar. Yo creo que ya prácticamente estaba el tren a punto de salir. Y la modalidad en la que estaba yo, si no recuerdo mal, era la más baja. Eran unos asientos alrededor de una mesa, 2 o 3, ahora no me acuerdo muy bien, en cada lado. Y me llamó la atención que delante de mí había 2 chicos con un aspecto llamativo. Tenían el pelo muy largo, llevaban unas gorras, así, una ropa de colores. Y bueno, como yo no tenía ni idea de lo que era China, pues en un principio, y me miraban un poco raro,
Porque cuando llegas a un país con una cultura en algunos aspectos tan diferentes, a veces en el primer contacto no sabes un poco cómo reaccionar. La interacción no es muy fluida. Los gestos te pueden parecer extraños, no sabes si los estás interpretando bien y lo mismo le puede ocurrir a la otra parte. Pero llegó un momento en el que dije, a ver, estos chicos no son tan diferentes a como era yo cuando tenía su edad. Yo también llevaba unas greñas, unas melenas muy largas, ropa oscura, pero también que le chocaba a mucha gente, pendientes, un montón de pendientes, a veces una barba muy larga y bueno, enseguida, aunque no nos podíamos comunicar, pues hubo alguna sonrisa, algún gesto en el que ya se rompió un poco el hielo. Recordemos que yo solo sabía decir hola y gracias y la mitad de las veces los confundía. Entonces, ellos se habían traído un montón de latas de cerveza, una caja enorme de latas de cerveza y comida, snacks, que ahora enseguida os vamos a enseñar. Y esa fue nuestra vía de comunicación, la hospitalidad, porque en China, yo eso entonces no lo sabía, pero cuando llega alguien de fuera, no hace falta que sea un extranjero, pero cuando alguien te viene de visita, lo normal, casi lo obligatorio es mostrarle hospitalidad, recibirlo, pues eso, invitándole por lo menos a comer, a beber, e incluso en algunos casos entretenerlo, pues llevándole a dar una vuelta por la ciudad, lo que sea. Entonces ellos me empezaron a ofrecer todo lo que tenían y yo intenté en algunas ocasiones también, porque pasaba todo el rato por el pasillo, pasaban asistentes de viaje con un carrito lleno de productos. Y yo, pues, intentaba, compré alguna cosa y tal, les ofrecía, pero ellos me insistían que no. Bueno, no me decían que no, me dirían en chino, me lo dirían en chino, pero vamos, yo entendía perfectamente que las normas eran que ellos invitaban, ellos me tenían que invitar. Y nada, pues estábamos ahí, pues, hablando como podíamos. Creo que había alguien que sabía alguna que otra palabra en inglés. Vale, entonces llegó un momento en el que me ofrecieron uno de los aperitivos más famosos en ese tipo de ocasiones, que son las patas de pollo, y seguramente para entonces más de uno a nuestro alrededor ya se había comido alguna, pero yo no me fijé en la técnica. Entonces, cuando me dieron una para probar, aparte de que son súper picantes, o sea, imaginadme a mí nada más metérmela en la boca, o sea, al poco después sudando. Yo no sabía cómo se comía eso. Y tiene huesos. Yo enseguida me di cuenta, ostras, que hay una parte muy dura. Y yo ahí, crash. Bueno, todo el vagón, a carcajada limpia, se empezaron a reír. Y nadie, pero no entendía lo que había que hacer, Entonces al final, después de masticar ahí con todas mis fuerzas, crash, me lo tragué. Y ya, o sea, todo el vagón riéndose. Y luego me enteré de que eso obviamente no se come así. Se consume la piel, también la parte de carne que tenga, y luego los huesos y los cartílagos se echan. Una de las cosas que a veces a los extranjeros se nos atragantan son los servicios. Porque a mí, obviamente, llegó un momento en el que tuve que ir al baño a hacer mis necesidades y allí me encontré con el retrete o la letrina típica en muchas partes de China, no solo en los trenes. Básicamente es un agujero y te tienes que poner de cuclillas y bueno, pues al comienzo se hace duro. La verdad es que se hace duro. Es muy duro para vosotros. Porque los chinos tienen la denominada sentadilla asiática, creo que se llama así, y ellos están acostumbrados a sentarse de esa manera, casi como una forma de descanso. O sea, cuando están cansados de estar de pie, se ponen así de cuclillas y ya está. Además, los servicios de los trenes tienen un extra de dificultad porque aquello se está moviendo, aunque afortunadamente suelen poner una manilla para que te agarres y ganes algo de estabilidad. Y luego, muy importante, ni se os ocurra pensar, bueno, pues voy al baño cuando se pare el tren en la estación y ya está.
No, porque cuando haces tus necesidades van directamente a la vía. Y de hecho, yo ya lo conté en uno de los primeros vídeos del canal, a mí me pasó que una vez que fui de visita a Lele, en el peor viaje de mi vida, en tren, así titulé el vídeo, pues eso, me metí al servicio justo antes de que el tren parase en la estación. Y estaba yo ahí a lo mío, y de pronto, pues alguien empezó a tocar a la puerta. Yo todavía no me podía comunicar muy bien, no entendía lo que me decían. Y venga a tocar la puerta, venga a tocar la puerta. Y yo, ocupado, está ocupado. Hay gente, está ocupado, tal, venga a tocar la puerta, cada vez más agresivo, cada vez más violento, hasta que yo, que también tengo un carácter a veces un poco explosivo, entré en cólera, subo los pantalones ahí, abro la puerta. ¡Que me dejes en paz! ¿Porque no me dejas aquí cagar tranquilo, por favor? El señor, que era un asistente de viajes, se quedó a cuadros, no se esperaba que fuese un extranjero. Se fue, yo me volví a mi asiento y eso, monté un drama tremendo, pero total que había violado las normas de una manera descacharrante para los otros pasajeros. Y otra cosa que me llamó la atención de ese primer viaje de Pekín a Wuhan es que la gente suele llevar un montón de comida porque son viajes muy largos, también se suele comprar de los carritos que hemos mencionado antes y llega un momento en el que las papeleras se llenan, son muy pequeñitas y la gente lo echa los residuos al suelo. Entonces llega un momento en el que casi me llegaban al tobillo. Digo llegaban porque hoy en día ya la situación no es así. La gente ha dejado de consumir de esa manera. Quizás hay más limpieza también, y yo creo que en general los jóvenes son más modositos para esas cosas, ¿no? Porque antes es eso, la gente iba con su merienda, con un montón de cosas ahí, se echaba todo y venga, fuera, ya lo recogerán, y de hecho funcionaba así. Sí. Cada tanto tiempo pasaba el personal de la limpieza con un escobón, lo despejaban todo y venga. En los trenes de alta velocidad no es así. Además, sobre todo en los trenes viejos no puede faltar una cosa, que son las máquinas de agua caliente, que sale prácticamente hirviendo y mucha gente utiliza, por ejemplo, para cocinarse unos fideos u otras cosas. Y esto viene muy bien, pero también puede suponer un riesgo, porque vas tú ahí con tu recipiente de agua, pues eso, hirviendo, y pueden ocurrir accidentes porque el tren se mueve, puedes tropezar, etc. Los que habéis probado ese tipo de viajes ya sabéis que los asientos tampoco están mal, pero después de unas cuantas horas el culo se te queda totalmente acartonado, o sea, pierdes incluso la sensibilidad. Lo bueno es que con la mesa te puedes echar una pequeña siesta, pero puede llegar a ser bastante duro. Aunque en estos momentos es uno de mis mejores recuerdos. Aquel viaje es que yo creo que lo voy a recordar toda mi vida. A veces pasa un poco eso en la vida, ¿no? Estás pasando por un momento que no es fácil, también ocurren cosas graciosas, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor, pues yo seguramente habría horas en las que dije, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Seguramente hubo momentos de ese tipo, ¿no? Pero luego se convierten en uno de los recuerdos más atesorados. De todos modos, tengo que aclarar que esa categoría no es la más incómoda, porque en China también se venden billetes para ir de pie. Esto es algo que yo no he experimentado nunca, o quizás alguna vez. Yo sí. Lele sí. Sí. Cuando después cuando estamos en las vacaciones de invierno o verano, al regresar, claro, que siempre se agotan los billetes. Sí, no hay. Yo he dicho que no, pero igual a lo mejor en algún tramo sí que nos ha tocado. En algún tramo corto. Vez, ¿no? Pero no en un viaje de muchas horas como fue aquel. Y luego también tenemos que decir que aquello no fue nada en comparación con otros trayectos que hicimos de más de 30 horas incluso. Creo que nuestro récord está en 30 y pico, casi 35 horas. Nuestro récord en China, ¿no? En China, sí. Porque luego hicimos el transiberiano. Fueron 30 y pico horas, pero en tren litera, en la modalidad, digamos, cómoda, que son... el vagón está dividido en compartimentos y cada compartimento tiene 4 literas. Entonces, yo siempre he pensado, nunca he tenido el placer de hacerlo, pero siempre he pensado que
reunir 4 amigos para hacer ese tipo de viaje tiene que ser Wow. una aventura, te lo tienes que pasar genial, te lo tienes que pasar muy bien. Hombre, nosotros cuando hemos viajado así, pues al final siempre conoces a la gente, después de pasar tantas horas, conoces gente interesante, también está muy bien. La gente que te toca en el compartimento a veces tiene historias muy interesantes, pero también es verdad, una vez recuerdo que nos tocó una madre con un niño muy pequeño, y fue duro, sí. De hecho, hay veces en las que sale mejor un viaje de esos en tren litera que uno en tren de alta velocidad, porque no solo sale más barato, sino que además te puedes ahorrar el hotel. Duermes en el tren, pero claro, también tienes que tener un poco de suerte. Y yo ahora me voy a poner un poco peliculero, ya perdonaréis, en esos viajes mirando por la ventanilla he visto cosas alucinantes. Recuerdo muy bien, aunque ya no sé en qué viaje fue, lo tendría que mirar en el diario, que íbamos por la noche viajando por el campo. O sea, una zona montañosa, creo que era hacia el sur, de Wuhan hacia el sur. A lo mejor fue cuando fuimos a Yunnan. Es posible. Pero vamos, de pronto empecé a ver, empezó a asomar una zona de construcción alumbrada con focos. Estaban trabajando de noche, con unas máquinas tremendas. O sea, pero y no era una zona pequeña, ¿qué va? O sea, no sé qué estaban haciendo ahí. Estarían, no sé, levantando un puente, construyendo un túnel, no lo sé, pero fue algo alucinante. Una de esas cosas que ves en la vida y que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues supongo que también es una de las facetas del desarrollo en este país, ¿no? Que a veces puede ser muy bestia con el medio ambiente, porque aquí no se andan con chiquitas. O sea, si hay que tirar un monte abajo, se tira. Bueno, ahora a lo mejor la regulación es más estricta, pero hubo años en los que no. Pero claro, al mismo tiempo eso contribuye a mejorar las condiciones de vida de muchísima gente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, todavía hoy en día muchas localidades compiten por tener una estación de las nuevas líneas de alta velocidad. Eso ocurrió en el pueblo de Lele, sí. Y recuerdo que estaban todos muy expectantes, en plan, a ver si toca, a ver si cae en nuestro pueblo, porque eso va a suponer un empujón al desarrollo económico. Sí. Y de hecho, el tío de Lele tenía la esperanza de que la obra cayese en sus terrenos, que, bueno, no son de su propiedad. En China los terrenos son de propiedad colectiva. Pero bueno, la gente los considera como suyos. Y él tenía esa esperanza porque sabía que si luego caía una expropiación, pues le iban a dar bastante dinero. Pero al final no fue así. Yo, ya os he dicho antes, hubo un periodo en el que estaba loco por los trenes de este país. O sea, es que además, bueno, os conté que me da muchísimo miedo volar, y para mí ese tipo de viaje es que el trayecto del punto A al punto B tiene mucho más significado. Puedes ver el cambio, las transformaciones en el paisaje, te pueden pasar un montón de cosas, tienes más libertad de movimiento porque en los trenes pues a veces hay vagón restaurante, puedes ir allí, puedes comer algo, conocer más gente, a veces incluso tienen actividades. Es muy interesante. Para mí es una experiencia de viaje más flexible y también más completa que el avión. Por cierto, años más tarde, en 2013 o 14, tuve el placer de visitar una de las fábricas de los trenes de alta velocidad, la que está en el noreste. De todos modos, tengo que reconocer que en ese primer viaje de más de 10 horas hubo momentos en los que no lo pasé tan bien, por el cansancio acumulado, porque me entraban dudas de lo que estaba haciendo con mi vida, y también hubo momentos de un poco de ansiedad de a ver qué voy a hacer cuando llegue a Wuhan. Se supone que me iba a quedar a dormir en un dormitorio del campus,
pero no estaba nada claro si iba a poder conseguirlo porque la llegada estaba programada para las 10 y pico de la noche. Ya sé que va a sonar un poco cursi, pero la verdad es que me dio pena despedirme de toda esa gente que me había tratado tan bien durante el trayecto, sobre todo de los dos chicos que tenía enfrente. A veces me pregunto qué fue de ellos, estaría muy bien saberlo, pero no intercambiamos ninguna forma de contacto. Si queréis seguir escuchando historias, lo siguiente fue mi llegada a la Universidad de Wuhan, que fue una pasada. Y si os interesa, pues nos lo podéis hacer saber dándole un me gusta, suscribiéndose al canal o compartiendo este vídeo. Pues nada, nos vemos el próximo jueves. El domingo tendremos otro vídeo en el que, bueno, pues como de costumbre salimos fuera. Y nada, nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Adiós.